empezar a recorrer las últimas horas de las campañas con vistas a las elecciones presidenciales el próximo domingo y por lo tanto los candidatos apelando a obtener tu voto. El viernes a las 8 de la mañana comienza la veda. La preocupación para todos está puesta en el 10 de diciembre y la pesada herencia que deja el gobierno de Mauricio Macri, lo social, lo político, pero la economía, el alto endeudamiento, un dólar que hoy ha vuelto a subir, la utilización de reservas, los dólares y dólares que se escapan día a día del Banco Central de la República Argentina. Hoy Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos, dijo que va a ser necesario un esfuerzo para poder salir de esa situación. Está claro que el esfuerzo va a ser grande, porque no nos dejan la mejor Argentina. Nos dejan una Argentina diezmada. Cada vez que termina un día, es cuántas reservas nos quedan, porque lo único que hacen es gastarlas. No han sabido controlar nada. Mientras tanto, el presidente de la Nación, en modo candidato, busca su reelección. Dice ahora, después de todo lo que ha sucedido, que va a llegar el alivio. Y demostramos que podemos hacer obras por todo el país y sin corrupción, como la 226, como el aeropuerto, como la planta de tratamiento, como las redes cloacales, como la telesalud de los hospitales infantiles, como el 4G, con todas esas miles de obras por todo el país que son parte de esas bases, esos cimientos que yo les digo que hoy tenemos y que nos permiten decir que estamos mucho mejor parados que hace 4 años para empezar a crecer. Y por eso les digo que lo que se viene es el crecimiento, es la generación de empleo, la mejora del salario y el alivio para todos los argentinos, el alivio que tanto necesitamos. Promete alivio el presidente de la Nación después de la contundente derrota en Las PASO, donde empezó a decir y a pedir disculpas, perdones, un día se enoja, otro día pide disculpas, dice que escucha y tenemos un ministro de la producción como Sica que dice que está tomando el gobierno medidas kirchneristas, ¿no? Se lo ha tildado de estupidez esto que ha dicho en las últimas horas el ministro Sica. A ver, un presidente que además se encomienda a Dios. Lucía, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Bueno, venimos contando, ¿no? El discurso de Macri apelando constantemente a Dios. Un Macri que ha circulado un video en el que se lo ve con pastores, un Macri rezando por lo que vaya a pasar este domingo. Finalmente el presidente cerró su campaña con Vidal y mañana es la última función del Si Se Puede en Córdoba. Mucha expectativa en el gobierno por esa provincia y también por Mar del Plata, que no fue casual, ¿no? Que fueran allí hoy porque está muy peleada y pueden perder la intendencia. Bueno, fueron a apoyar con todo a Guillermo Montenegro. Bien, y mañana habrá acto del Frente de Todos también en la ciudad de Mar del Plata. Por supuesto te lo vamos a contar también. Agustín Datelis, buenas noches. Estábamos planteando los números de la economía y la visión de algunos economistas, ¿no? En este sentido. Buenas noches, Rosario, ¿cómo estás? Sí, mira, a ver, hoy un día muy complicado. Hoy cayeron 450 millones de dólares en el día las reservas. Veníamos de caídas de similares magnitudes el lunes, el martes. Es imposible sostener este ritmo de reservas que está perdiendo el Banco Central. ¿Por qué? Porque la pérdida de confianza en la economía es absoluta, la crisis se profundiza y eso se refleja también en aumento del dólar a un ritmo un poco más moderado, el oficial, el que está controlado, y un aumento ya más descontrolado en las otras alternativas para acceder a dólares, estas que se hacen con operatorias bursátiles y que permiten sortear el límite de los 10.000. Bueno, esta es la situación, esto complica el escenario en materia inflacionaria y en un rato te voy a contar y vamos a ver y vamos a tratar de explicar porque hay algunos colegas que ofician de voceros del gobierno que están haciendo interpretaciones un poco estrambóticas sobre qué es lo que hay atrás de esta crisis que se va precipitando a medida que pasan los días. Bueno, enseguida te vamos a contar todo eso. A 4 días de las elecciones, llama poderosamente la atención que el fiscal que se ha negado a presentarse ante la justicia, 6 llamados de indagatoria, haya mostrado hoy, con un llamado anónimo y un encuentro en Núñez,
El hallazgo de cuadernos. ¿Entendí bien yo esto, Néstor? Buenas noches. Buenas noches, Rosario. Compren pochoclo, porque lo que se viene de acá hasta el domingo es de ciencia ficción, cuanto menos. A ver, aparecieron 6 de los 8 cuadernos, los originales. Pero ¿cómo? ¿No se habían quemado? En un ratito te contamos cómo, dónde aparecieron y sobre todo qué va a pasar con esos cuadernos. Enseguida vamos a estar hablándote de esto. Cristina Fernández de Kirchner hoy en la ciudad de La Plata. Cierre acto allí junto a Axel Kicillof, Verónica Magario, y se refirió a la situación en Chile. Dijo esto. No solamente a los que piensan como nosotros, sino a todos. Que hagamos un inmenso esfuerzo por abrir nuestras cabezas y nuestros corazones para entender que esto que nos quieren vender como modelo ideal de sociedad, en donde se quiebran los lazos de solidaridad, en donde no me importa un comino lo que pase al otro, terminan como termina lo que está pasando hoy allí. Hagamos ese inmenso esfuerzo. Chile. El modelo que nos decían muchos economistas, pero también el presidente de la Nación y otros funcionarios, era el espejo donde debía mirarse la Argentina por su crecimiento, por su baja inflación. Pero claro, nadie te contaba la desigualdad que padece hace tanto tiempo la sociedad chilena. El pobre que va a morir pobre, el rico que cada vez es más rico. Una primera dama admitiendo que ahora van a tener que compartir, ceder privilegios, y que llama lo que está pasando invasión alienígena. Marco Labaña, diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver si podemos explicar algo de esto. No, a ver, me parece que tiene que ver con un poco lo que vos estabas diciendo. Ahí parece haber una desconexión muy grande cada vez que se siente más. Y no solo en Chile, ha pasado en otros lugares. Ejemplo, Francia, con los chalecos amarillos, sí, ha pasado con Macron, ha pasado también en España antes con los estudiantes. Es cada vez la sociedad le exige más a la dirigencia que empiece a tomar en consideración lo que está pasando. Y las dirigencias muchas veces terminan estando disociadas de lo que le está pasando a la gente. Creo que en Chile pasó esto. El aumento del subte, si se quiere, fue la gota que rebalsó el vaso. Esto venía de acumulación de temas hasta que hay un tema que te revienta. Pero tiene que ver con que la dirigencia no termina de entender qué es lo que está pasando en la sociedad. Y Argentina parte de ello tiene. Parte de ese proceso se ve también, ¿no? Buscando... Ahora, ¿cómo se entiende, digo, que ante semejante crisis, con casi 20 muertos, más de 2.000 detenidos, el presidente se limite a pedir disculpas y decir, bueno, ahora escuchamos? Algo que también en la Argentina se escucha de nuestro presidente, ¿no? Ante una derrota contundente, empieza a escuchar lo que la gente le estaba demandando hace mucho tiempo. Bueno, tiene que ver con eso, con la desconexión de la clase dirigencial de lo que pasa en la realidad. Es casi como que tienen un diario paralelo a lo que vive todos los días la ciudadanía. Bueno, y llegan los hechos que te enfrentan. Creo que eso lo obligó tarde quizás, porque tardó un par de días en entender, dar marcha atrás, ¿no? Me parece que hay que entender que hoy hay que poner un foco muy grande en lo que está pasando a nivel social, en todo el mundo, en los lugares donde tenés desigualdades muy grandes, la atención tiene que ser mayor. Y Argentina es un lugar donde uno tiene que mirarlo mucho detalle también. Diputado, estamos planteando en la apertura del programa un dólar que vuelve a subir su cotización, un alto endeudamiento. Alberto Fernández pidiéndole al presidente de la Nación que si el resultado le es adverso el próximo domingo, el lunes no tengamos un lunes negro en la economía. ¿Qué podemos esperar? A ver, lamentablemente vos tenés un proceso de goteo permanente de reservas y eso lo que te genera es o más presión al tipo de cambio, o que te aumente el tipo de cambio, o que vos esperes que va a llegar a un punto donde vas a tener que cerrar más el cepo. Digo, mucha magia en economía no hay. Si vos vas perdiendo tus reservas, algún efecto eso tiene. Por eso estamos viendo en estos días un aumento del dólar, pero en la medida que no generemos un esquema donde dejes de salir dólares, vamos a ver que eso se va recrudeciendo. Creo que después del pasado del proceso electoral tiene que haber una señal política muy fuerte el día posterior a las elecciones donde se muestre cierta tranquilidad.
Digo, lo político es un factor desequilibrante en la economía, no es lo de fondo, pero claramente desequilibra. Va a haber que dar una señal política muy clara de vamos a empezar a solucionar las cosas. Después viene toda la parte técnica, pero lo político, lo institucional es absolutamente central. Agustín, ¿qué cantidad de reservas se han perdido en los últimos días? Mirá, como te decía hace un rato, hoy 450 millones, los últimos 2 días estaba cerca de 900, o sea, los últimos 3 días se perdieron, para redondear, 1.500 millones de dólares. Es imposible sostener esto. Este viernes de esta semana hay otro vencimiento de deuda importante, porque el Banco Central, recordemos, no solo pierde dólares porque interviene, vende para tratar de evitar que el dólar suba a un ritmo más fuerte, sino además porque tiene que enfrentar vencimientos de deuda, que más allá de haber reperfilado esas letras y haberlas pateado para el año que viene, tiene otros vencimientos de títulos a los cuales tiene que hacer frente. Y el gran riesgo de esto, y no sé qué opina también Marco sobre esto, es hay un riesgo de que el Banco Central llegue sin reservas a fin de año o directamente que en esta situación, si sigue a este ritmo, no llegue a fin de año. Una duda es, ¿se fortalece el cepo que puso el gobierno? ¿Hay posibilidad de que en vez de 10.000 esto sea más fuerte y dentro de unos días veamos que no se pueden comprar más de 1.000 o 2.000 dólares? Diputado. A ver, las posibilidades claramente está, de vuelta. Cuando uno tiene esa fuga permanente, o devaluás más fuerte, o se te devalúa la moneda, no porque lo quieras, sino porque la realidad te lo impone, que eso te trae problemas de precios, problemas en la actividad. O tenés que ver cómo haces para que esa fuga se te... ¿Puede el gobierno tomar una decisión de hacer un cepo más importante? Es posible, es posible. Lo que Agustín decía recién es muy cierto. Más allá de lo que pase de acá a fin de año, extendámoslo un poco, extendámoslo hasta mayo del año que viene. Te vencen más de 30.000 millones de dólares entre capital e intereses. Digo, el cuello de botella que tiene financiero la economía argentina es muy grande. Esto más allá de la situación social, la situación de precios, de empleo, pero tenés un cuello de botella en materia financiera muy grande que le va a obligar al próximo presidente, sea quien sea, ser muy certero en las medidas que vaya a tomar para llevar tranquilidad y empezar a reperfilar, reestructurar las deudas, renegociar, ¿no? Agustín, ¿está recurriendo también el gobierno? Vos planteabas ahí si se llega al 10 de diciembre al Banco Nación. Sí, tal cual. En el día de ayer el Banco Nación hizo una transferencia al Tesoro de 30.000 millones de pesos. No solo al Banco Nación, también al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Fondo del Dinero de los Jubilados, del ANSES. O sea, el gobierno está echando mano a donde puede para seguir sosteniendo esta situación que se torna insostenible. Repitamos por qué, recordemos por qué. Porque el perfil de vencimientos de la deuda, del gran endeudamiento en el que se incurrió en los últimos años, está muy concentrado en el corto plazo. Él se ha perdido confianza absolutamente el mercado financiero en la Argentina y entonces no tienen ya más de dónde sacar plata. También recurren al banco, que es muy riesgoso porque están descapitalizando al principal banco oficial, que es el Banco Nacional. Ahora, en algún momento Alberto Fernández le pidió al presidente Macri cuidar justamente las reservas. Esto no se está cumpliendo y si el lunes tenemos un presidente electo y no es Mauricio Macri, se viene una transición muy difícil entonces. Digo. A ver, depende justamente de la señal que vos des el día después. Ya sea que sea el día lunes o sea después del balotaje. Pero la señal tiene que ser muy concreta de no vamos a tener esa pelea hasta el 10 de diciembre donde hagas el traspaso de mando. Porque si no, sí complicás más, a la ya complicada situación económica le ponés mucho más ruido de lo político. Eso es un combo muy negativo, claramente. A ver, Agustín, me quedé intrigada con lo que me dijiste de la interpretación de algún economista vocero del gobierno. ¿Sobre qué punto, qué pasó? Contanos. Claro, mira, ayer hubo un economista que oficia de vocero del gobierno, digo, todos lo conocen a esta altura, y que hizo una explicación, una interpretación. Si querés, no sé si podemos mostrar un pequeño video que tenemos del análisis que hizo para intentar explicar la crisis que está atravesando la Argentina por estos días, desde su punto de vista, obviamente deslindando de toda responsabilidad al gobierno y trasladando esto a la más probable, digamos, futura oposición a partir de lo que pasó en las PASO de agosto y haciendo una lectura muy rebuscada, muy complicada para tratar de explicar lo inexplicable. A ver.
¿Qué es esto? No sé si tenemos ya ¿No lo tenés? el video para verlo. Ya va a estar. Cuando esté vamos a poder ponerlo en el aire y poder contestar sobre esto. De paso, porque, si querés. Sí, decime. No, digo, porque escuchaba lo que explicaba recién Marco mientras esperamos esto, que decía de la transición, del periodo de transición y de la posibilidad de que empiecen a trabajar equipos técnicos de diferentes lugares. Digo, ¿qué rol pensás, Marco, si podés, que va a jugar el Fondo Monetario también en la transición? Porque es un actor principal. A ver, claramente va a ser un factor central la negociación que encares con el Fondo Monetario. Creo que el Fondo Monetario va a venir con una postura dura sobre Argentina, con muchas exigencias, que va a haber que ver cómo cambiar la mentalidad que tiene el Fondo Monetario en términos de siempre pedir ajuste. Por lo típico, el manual del Fondo Monetario es pedirte más ajustes fiscales, más ajuste de las cuentas, que Argentina no da para más. La situación social argentina no da para seguir haciendo ajustes. Entonces, la negociación va a tener que tener como punto central tener una recuperación de la economía. Si no, todo el resto es imposible. Si no tenemos una recuperación de la economía, no vamos a poder hacer frente a tener equilibrios fiscales, hacer frente a una reestructuración que sea conveniente para las distintas partes. Hace falta que la Argentina se ponga un poco en movimiento. Bueno, tenemos el video ahora. Martín Tetaz entonces decía esto. Un poco cuando ganó Alberto Fernández, con un montón de declaraciones desafortunadas respecto a lo que iba a pasar en la economía, produjo el primer ajuste fuerte. Hoy subió el dólar paralelo nuevamente en Argentina, Alfredo. ¿Y por qué está subiendo el dólar paralelo? Porque, claro, porque encima se endureció el discurso de Alberto. Si vuelve a ganar Alberto en las elecciones de este domingo, va a haber mucha tensión en los mercados en la transición. Si le toca ganar el otro día, el 28 de octubre, le hable a la gente y le explique, no salga, Alberto, se lo pido encarecidamente, no salga a decirle a la gente la pavada que dijo el otro día de que el presidente había castigado a la gente el 12 de agosto. Los mercados lo castigaron a usted, porque usted define la suerte de la economía en el caso de que usted gobierne. Si gana Macri, es probable que buena parte de esta incertidumbre ceda rápidamente, que puedan tener un acuerdo con el Fondo Monetario mucho más rápido, que no esperen todo ese tiempo de la transición. El 28 de octubre va a estar sentándose el gobierno con el Fondo Monetario, va a haber un reperfilamiento más a la uruguaya, lo veo como una salida bastante más ordenada. Agustín, a ver. No, es increíble la pirueta que tiene que ensayar para tratar de explicar lo inexplicable. A ver, si fuera reelecto... ¿El presidente quién es hoy? Macri, claro. Macri. Pero dice, si fuera elegido Macri... ¿Y el desembolso al fondo? No vino. No vino. Bien, no, son datos nada más. ¿Y el responsable de la deuda y del mega endeudamiento quién es? Este gobierno. ¿Y la concentración de vencimientos en el corto plazo con quién tiene que ver? Con este gobierno. ¿Y la profunda recesión que atraviesa la economía, donde la actividad sigue cayendo, con quién tiene que ver? Con la política económica de este gobierno. La inflación que va a cerrar el año arriba del 60% es responsabilidad de este gobierno. Lo que miran los analistas internacionales, quienes toman decisiones en el mercado financiero, que explican que se mueva el riesgo país, que se mueva el tipo de cambio y todo esto, hacen números, hacen cuentas, miran las variables y ven que la economía argentina no va a ningún lado más que rumbo a una crisis a partir de todo lo que se hizo en estos últimos años desde que se abrió el acceso al mercado internacional de deuda. Entonces, este análisis de intentar cualquier tipo de pirueta para tratar de explicar algo que no tiene ningún sentido, que el mercado financiero está tomando estas decisiones por el discurso endurecido de un candidato al que además le da consejos a través de la pantalla. Es una cosa insólita, pero me parecía importante destacarlo porque esto fue en el día de ayer, se difunde de vuelta y quizá quien no sigue estos temas de cerca se confunde un poco y cree que esto es así. Lo que pasa que me hace pensar entonces de que si el presidente se enoja otra vez el lunes, va a decir que la culpa es de los argentinos que votaron como votaron. Pareciera que el discurso a ensayar, adelantado por Tetaz, en este caso, es ese. Claro, por eso digo que si ciertos personajes que ofician como voceros del gobierno están ya instalando de antemano esta idea, que es lo que condujo a ese comportamiento del cual el propio presidente se arrepintió y pidió disculpas después, pero que hoy estamos pagando con más inflación y más recesión todos los argentinos, bueno, cuidado que no estemos en la antesala de algo parecido para los próximos días de la semana que viene. Marco. Hasta el día de las PASO era culpa todo de la herencia. Después de las PASO es culpa del posible que pueda venir después. Digo, en algún momento te tenés que hacer cargo. Cuando sos electo tenés que hacerte cargo de los problemas. Y lamentablemente la actual administración en materia económica
no solo no pudo solucionar los problemas, sino que los empeoró. Tenía una herencia pesada, es cierto. Tenía muchos problemas de economía, es cierto. Ahora los empeoraron. Ese es el punto. Marco Labaña, muchísimas gracias por haber venido, muy amable. Bueno, vamos a seguir hablando con el resto de nuestros invitados. Mirá todo lo que nos dejó, ¿no? Todo esto. Gustavo López, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gustavo Marangoni, Osvaldo Cornide. Por allí se encuentra Daniel Escurra, candidato a diputado nacional. Muchas gracias por venir a todos. Bueno, los números de la economía están claros, los padecemos todos. Ensayan que la culpa es de cómo votaron los argentinos o del candidato que pueda llegar a convertirse en presidente de la nación, Gustavo. El domingo se vota y luego, unas semanas después de la elección, los frentes, las alianzas tienen que presentar la rendición de gastos. ¿Cuánto salió la campaña? No hace falta esperar a eso, para por lo menos afirmar que va a ser la campaña electoral más cara de la historia. ¿La del presidente de la nación? Sí, porque los datos que comentaba Agustín y que hablabas con Marco, se están vendiendo 400 millones, 500 millones de dólares diarios para sostener algo que en realidad es insostenible y que debió estar precedido por otro tipo de restricciones mucho más eficaces que las que se tomaron. Entonces, realmente, cuando vos ves que desde el 11 de agosto hasta aquí se perdieron 20.000 millones de dólares en reservas, es cierto, parte de ellas para pagar intereses de deuda, pero otra parte para intervenir en un mercado cambiario. Para sostener la cotización del dólar. Y para sostener la idea de que el dólar cerca de los 61, de los 62 no se escapa, cuando todos sabemos que eso efectivamente no es real. A ver, trajiste vos unas placas. Sí, traje unas Gustavo. placas A ver, ¿dónde está? En última instancia... Acá está, me pongo así para verla, mira. En última instancia lo que hacen es mostrar la dimensión de lo ocurrido. Digamos, primero en los... Espera que doy los números que me parece que van a mostrar lo que decís, así los leemos. 8 de agosto, reservas 66.309. Exactamente. 21 de octubre, reservas 46.591. Se perdieron 19.712 millones de dólares. Exacto, pero sobre todo en los últimos días, los números que contaba Agustín son elocuentes. Mira, de hoy 450, ayer 300, el lunes 200, la semana pasada. Estos son niveles previos a la instauración del nuevo cepo que instaló el actual ministro Lacunza. Esto te marca la gravedad de una situación. Es como que vos le hagas un torniquete a alguien para parar la hemorragia y al poco tiempo esa persona vuelva a perder la misma cantidad de glóbulos rojos de sangre que perdía antes del torniquete. Evidentemente estás en problemas. Esto es muy serio y yo diría que sin ánimo de tremendismo, alguien me preguntaba hoy, ¿la hiperinflación está a la vuelta de la esquina? Digo, no, pero está a 3 cuadras. Si vos no doblás a la vuelta de la esquina, si no tomás decisiones... El punto es que pasa entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre. A ver, no hay posibilidades... Porque quizás no doblás. Bueno, a ver, acá se mencionaba, si vos repetís un 28 de octubre equivalente al 12 de agosto, sí, las consecuencias son realmente muy duras. ¿Por qué? Primero porque pasaron cosas. Porque en estos 2 meses tenés 20.000 millones menos de reservas. Así que las consecuencias de repetir una conducta como la del lunes posterior a la PASO, el lunes posterior a la general, ya tiene consecuencias realmente graves. Yo creo que no tenemos, hay un aire de irrealidad en las últimas semanas de la Argentina, que entiendo yo que la lógica de la campaña genera, y sobre todo del oficialismo, el tema de generar o tratar de buscar otras cosas y otras distracciones. Pero que nosotros hoy estemos comentando que se vendieron 450 millones de dólares y después la cosa continúe, es Gustavo, danzar en el horno. Creo que tiró un buen título Marangoni. Esta campaña costó 20.000 millones de dólares a los argentinos para sostener un gobierno que no gobierna, que se cae a pedazos, que además es antidemocrático. Digo, lo de Tetaz, que uno puede decir, bueno, nada, está tratando de sostener a Macri, es de una profundidad antidemocrática tan grande. Advertirle a un presidente que sacó 12 millones de votos y el 50% de los votos y que probablemente saque más el próximo domingo es, ojo, no, porque los mercados dicen, no, a ver, digo, el pueblo vota, la gente decide. Entonces, a mí me parece que estamos en gravísimos problemas. Y la responsabilidad de la transición es de Macri, no es de Alberto Fernández. Alberto Fernández ya no sabe qué hacer para decirle a todos los actores sociales y económicos que va a haber pacto social, que vamos a ir para adelante, que va a haber crecimiento. Ahora,
Si Macri dinamita todo el lunes después de perder la elección, yo no sé cómo hacemos para llegar al 10 de diciembre y necesitamos llegar con cierta tranquilidad al 10 de diciembre. La responsabilidad y la irresponsabilidad se llama Mauricio Macri. Osvaldo. Bueno, creo que el tema económico, reserva, etcétera, ha sido tocado con tanto... No, pero el tema es, hablamos de una transición y ahí están los trabajadores, las pymes, todos. ¿Cómo llegamos todos al 10 de diciembre? Las pymes están cada día peor, pero Rosario, quiero decirte 3 cosas sobre un tema que creo que es gravísimo, que es el comportamiento de destacados periodistas de medios importantes con respecto a la situación. El domingo, un periodista equiparó al juez Ramos Padilla con el general Camps, un asesino serial. Hoy, una diputada dijo que si ganaba el Frente de Todos, ganaba el narcochavismo. Y a renglón seguido, el conductor, que yo pensaba que iba a preguntar algo, dijo que si ganaba el Frente, había que cuidar a los testigos con protegida, como se llama, los arrepentidos, porque corrían riesgo de ser asesinados. Y dijo que el kirchnerismo, por las redes sociales, estaba diciendo el domicilio secreto de esos testigos para que sean agredidos. Esto es una cosa... yo, mire, he defendido siempre la libertad de prensa. He sido homenajeado por la entidad que agrupa a los diarios de todo el país. He estado contra el derecho de réplica, contra la censura previa. Pero los medios de comunicación, los propietarios de los medios de comunicación, tienen que encauzar esto. No puede ser que se destile este odio y esta mentira. Otro más hoy, por lo menos lo leía hoy, decía, ¿dónde está la candidata a vicepresidente? Ha desaparecido. Esto es un complot. ¿Pero cómo? Ayer estuvo en un acto, hoy en otro, mañana en otro. ¿No se sabe que la hija está enferma? A ver, Daniel. Sí, no, a esas señales preocupantes hay que agregarle las de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que también dijo algo que sale del marco democrático. Planteó que si el actual oficialismo gana, sigue la democracia y si no, no. Digamos, me parece que están construyendo un escenario que la verdad que es muy preocupante. El presidente Macri está parándose en el escenario político como un dirigente de la oposición, eso es lo que está haciendo, está consolidando su 30% a través del revanchismo y del odio. Evidentemente hay un interés de ya plantearse como jefe de una oposición política. Esto tendrá que ver con la dinámica de los conflictos internos alrededor de Cambiemos, pero evidentemente eso le hace muy mal, ¿no?, al sistema. Todo lo que degradaron el sistema democrático siendo gobierno, parecería que se preparan para profundizarlo siendo oposición política, ¿no? Bueno, hoy decíamos también que nos hicieron creer que el modelo o el espejo a mirarse era Chile, ¿no? Un país desigual. Los pobres, muy pobres, los ricos, más ricos. La primera dama diciendo que hay una invasión alienígena, paro, hoy huelga, marchas, un presidente que pide perdón, intenta dar marcha atrás, pero el pueblo chileno sigue en la calle. Vamos a hablar con Jorge Molina Sangüesa, periodista chileno. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por el contacto. Por favor. Me ven bien, ¿cierto? ¿Cuáles son las últimas novedades allí? Mira, la verdad es que esto es una tónica que ha ido increciendo durante los últimos 5 días. Esto comenzó con una movilización de estudiantes por el aumento del pasaje adulto, ¿no? Estamos siguiendo día a día lo que viene pasando, por eso te pregunto cuáles son las últimas novedades hoy, ¿no? En el marco de la huelga, manifestaciones. O sea, esto ha ido absolutamente increciendo. Se ha mantenido el tema del estado de emergencia, que es un estado de excepción constitucional, con el toque de queda. O sea, eso no ha variado. Los saqueos siguen, la violencia policial ha ido en aumento. En conjunto con la militar, aunque yo diría que es menos, pero sigue, el statu quo sigue exactamente igual, y los saqueos, diría yo que en un principio eran a los supermercados, que es un poco lo típico que ha pasado desde que se inició esta crisis, pero hoy día han habido a hoteles, por ejemplo,
está cambiando esa tónica. Y el presidente, aun cuando dio un paquete de medidas que iban respecto a las pensiones y todo, el movimiento social en particular no ha hecho en ningún momento eco, y la salida de la crisis es muy extraña. O sea, digo, es muy difícil pensar cómo salir de esto, porque el movimiento social lo que está haciendo es cuestionar el sistema. Entonces uno se pregunta de pronto si esta salida a la crisis podría ser la renuncia del presidente, pero pareciera ser que al movimiento social es muy probable que tampoco le haga sentido, o que quede contento y espere que esto también sea un cambio. Entonces la situación hoy día es como una especie de imposible. O sea, ayer preguntábamos incluso a algunos senadores si corre el riesgo el gobierno de Piñera, ¿no? Que en definitiva el presidente no da ninguna señal respecto de su salida, está buscando gobernabilidad, no la encuentra hasta ahora. No, mira, de hecho, paulatinamente esto en el Partido Comunista, digamos que si bien es cierto que es un partido que tiene representación parlamentaria en Chile y no es mayoría, están analizando los argumentos para acusar constitucionalmente al presidente. Ajá. Esto que sería claramente un hecho inédito, pero mira, uno podría presentarlo, eventualmente hay que conseguir una cantidad importante de firmas para ello, y puede que nunca se presente, o tal vez sí. Tal como decías tú, hay un tema de gobernabilidad, el gobierno está tratando de conseguirla, con estos paquetes de medidas, aún mejorar las pensiones, ¿cierto? Tratar de que las preexistencias en el sistema privado de salud ya no existan, medidas para que los remedios bajen de peso, que en Chile son carísimos, pero en el gobierno, en el movimiento social, nadie hizo eco, muy por el contrario, recibió muchas críticas y también por las redes sociales. O sea, todo el mundo consideró que eran absolutamente insuficientes. Muy bien, gracias Jorge Molina Sangüesa por la información. Queríamos actualizarla, muy amable, por cierto. Por favor, gracias por el contacto, que estén muy por bien. favor. Bueno, volvemos a la realidad de la Argentina. Te decíamos en un principio que el presidente ahora dice que va a llegar el alivio y que está como encomendado a Dios. A ver, contame, Lucía. Bueno, Rosario, vamos a ver un videíto que tenemos por ahí, que es Macri con, de repente, pastores evangélicos. Un Macri buscando los votos, por supuesto, de Gómez Centurión, festejando que el candidato de Gómez Centurión en la provincia dijo que lo votaran a Macri, se bajó. Y bueno, están en busca de esos votos y en esta cuenta, esta alquimia que es el gobierno, que con esos votos, con mayor participación, con mejor fiscalización, van a poder dar la vuelta, que es la expresión, ¿no?, que ya hemos escuchado hasta el hartazgo. Vamos a verlo. Para pasar a la tierra de nuestro destino. Pido que bendiga a su familia, bendiga al equipo que lo acompaña, que los cielos se abran para Argentina y que podamos ver tu gloria. Lo bendecimos, Padre, lo bendecimos, y que esta tarde sea un acto precioso y al final de esta jornada, de estos días, el domingo, podamos ver resultados maravillosos, que tú estás delante de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, bendícele, te lo ruego, dale nueva fuerza, levanta sus brazos, sus rodillas, fortalécela, y Señor, y dale una paz profunda en su corazón, esa paz que sobrepuja todo entendimiento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se ha hecho. Bueno, acudir a Dios, lo religioso, un presidente que dice que ahora escucha, promete alivio, crecimiento, salario digno. Uno puede preguntarse, ¿por qué no antes? Sí, hoy reconozco que estoy poco espiritual, entonces te diría que no me preocupa tanto, digamos, que a lo mejor haya pasado de ciertas dificultades para persignarse a ser casi un pastor electrónico. Sí. Me preocupa mucho más el tema realmente económico, porque una cosa que quiero agregar: cuando se dice que el Banco Central interviene, está dando dólares que son esenciales para la economía, para que sectores industriales o productivos puedan financiar sus importaciones, o los bancos financiar las exportaciones, y se está dando a sectores con alta capacidad de ahorro simplemente para que lo saquen del sistema financiero. Entonces, frente a este tipo de escenificaciones, todo esto me parece casi menor y hasta bizarro, si querés, frente a la gravedad que tiene lo otro para las próximas semanas, que realmente van a ser muy complejas, y sobre todo para el próximo gobierno, que tendrá que probablemente comenzar con muy poco combustible en el tanque, y eso
evidentemente va a comprometer el destino. Claro, está del bien, mundo. pero el presidente puede rezar y está en su derecho. Yo digo, si esto lo grabás y lo mostrás, estás buscando qué cosa. Pido un análisis en ese sentido. Sí, a ver, está bien, ¿no? Digo, hay que acudir a la fe, digamos, sobre todo cuando estás con resultados muy comprometidos. Claro, pero si acudís a la fe y mostrás esto, digo, evidentemente no muestra que tenga él una solución. A ver, yo creo que acá se dijo, yo veo que hay una estrategia del gobierno que está más orientada a tratar de conservar lo obtenido en la elección de agosto, porque como todo lo que sucedió después de agosto hasta acá compromete la posibilidad, y tratar de capturar algún punto más de otra fuerza que están ya en el cuadrante de más derecha, digamos, cosa que parecía difícil. ¿Por qué? Porque creo que hay un gobierno que como no puede hablar de precios, se para en los valores o en una supuesta demarcación de valores como forma de decir, vótenme por lo que represento más que por lo que hice. Lo que pasa es que es muy difícil separar lo que se representa y lo que se hace. Néstor. Sí, los principales actores del gobierno vienen hablando de las condiciones creadas para el futuro crecimiento. Hablan de infraestructura, de condiciones económicas, de superávit fiscal. Había una apuesta grande a la cosecha. Sin embargo, lo que se visibiliza, lo que se actúa, es la proclamación de un milagro como solución. ¿Por dónde va la historia? ¿Por el milagro o por las bases sentadas a futuro de una buena economía? Gustavo. Yo creo que están apelando a esta cosa milagrosa con el objetivo de retener los votos que tuvieron, pero también lo están haciendo en un contexto latinoamericano del que ellos no son ajenos y que algunas cosas que, por ejemplo, declaró Forí ayer. La brisa bolivariana. Sí, que me parece ya vergonzoso. Digo. Bueno, Pichetto también habló de una conspiración venezolana-cubana. Bueno, digo, no solo, digo, suena ridículo, suena muy ridículo porque suena muy antiguo, pero además, cuando uno está hablando del canciller de tu propio país, digo, es tremendo lo que está sucediendo. Ahora, no es casualidad porque esto se mezcla con la declaración de Zubik, la declaración de un periodista, la declaración de otro periodista. Digo, están minando el sistema democrático, haciéndole creer a ese 30% que están tratando de consolidar que lo que se viene no es democracia. Entonces, otra vez tenemos que remar sobre lo mismo. Vos fuiste testigo cuando Néstor Kirchner evitó la guerra entre Colombia y Venezuela. Y cuando hubo un intento de golpe de Estado en Ecuador, todos los presidentes latinoamericanos, incluso la derecha, Piñera vino a Buenos Aires, vinieron a salvar el sistema democrático. Fíjate vos que hoy tenés crisis en toda América Latina, un gobierno de Piñera que pide disculpas, pero tiene 18 muertos, tenés preso a un candidato a presidente en Brasil porque no lo dejaron competir y quieren hacer creer que lo que se viene en la Argentina es lo peor. Yo digo, es muy importante la elección del domingo, porque para los sectores populares de América Latina, Alberto es la clave, la llave, la bisagra para volver a instalar un sistema de justicia social, de equidad, que los grandes capitales evidentemente no quieren. A ver, acá tenemos José Octavio Bordón, que es nuestro embajador en Chile, ¿no? Se diferenció de Jorge Forí, es decir, del canciller. No veo que haya factores externos en Chile, dijo, para graficar esto que estábamos contando. Sí, Gustavo. No, Rosario, digo, fíjate que el día de ayer, ya que estamos con la religión, digo, algunos fueron más papistas que el Papa, porque ministros y funcionarios del gobierno decían que había una brisa bolivariana influyendo en la situación de Chile, y el propio presidente de Chile, genuinamente o no, digamos, coherentemente o no, sí, dio por tierra con eso, dio por tierra. Y dice, esto es responsabilidad de un sistema que décadas ha privilegiado y que no... Sí, quedaron... Colgado del pincel, sí. No tenía nada que ver, sí, Escurra. No, hay dos cuestiones. Primero, lo que pasó primero en Ecuador, después en Chile, la victoria electoral, digamos, ¿no?, en las PASO de Alberto, y lo que seguramente pase también en Uruguay, da muestra de una impugnación del sistema neoliberal, del modelo neoliberal, que nos dijeron que era el mejor del mundo, los organismos y el capital más concentrado, una impugnación que tiene vías sociales y vías electorales, ¿no? Yo la diferencia que veo con lo que pasa hoy en Chile es que en Chile hoy tenemos una resistencia social muy fuerte, de mucha raigambre. Viste que una de las consignas fue no son 30 pesos, son 30 años, digamos, ¿no? Es decir, lo que se está impugnando
es las consecuencias del modelo al cual a nosotros, como bien decías vos, nos vendieron como el horizonte a seguir, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, lo que nosotros hemos construido, que el pueblo chileno está todavía en eso, es una alternativa político-electoral para derrotar esos modelos, ¿no? Eso expresa la candidatura de Alberto y de Cristina, digamos, ¿no? Que realmente tiene que ver con la genialidad estratégica de Cristina y con la madurez política de la dirigencia del movimiento nacional, ¿no? Lucía. Sí, Rosario, bueno, para aclarar lo que dicen hoy en el gobierno respecto a Chile, hay como una ciclotimia importante cuando lo vemos a Macri, porque lo que pasa es que ellos quieren mostrar a un Macri conectado con la gente, con la religión, esperanzado, este Macri que le pide a Dios, que se encomienda a Dios y que agradece sus plazas del sí se puede, y al mismo tiempo se dieron cuenta que ellos creen para conservar su núcleo duro, lo único que les sirve es una polarización extrema, una confrontación extrema con el kirchnerismo, y en esa línea van las declaraciones de este tufillo venezolano, bolivariano, el olor a Cuba, que también mencionó Pichetto. Bueno, no es casual, todos los funcionarios salieron a tratar de mostrar que si vuelve el kirchnerismo vamos a terminar con una crisis grave como la que atraviesan muchos países de la región. Es decir, se derechiza el discurso del gobierno y cree que con eso la puede dar vuelta, Osvaldo. Bueno, yo lo que tengo que decir es que se ha difundido que el sector mejor visto por la sociedad es el sector PYME. A su vez, es que después de los trabajadores es el que peor está. Y yo no soy un comentarista. Yo creé la organización empresaria PYME más grande de la Argentina y la obra social más grande. El ingeniero Macri, democrático, me hizo echar de la entidad empresaria con sus ministros e intervino la obra social para poner a gente del PRO. Pero todo esto no hubiese ocurrido, ni siquiera en la Argentina, si no hubiese habido una dirigencia cómplice. ¿Usted vio en todos sus programas a dirigentes empresarios de entidades defendiendo las pymes? No, vio y trajo a muchos empresarios pymes auténticos, pero los dirigentes no venían, por complicidad con el poder. Esto lo tenemos que saber también. Nada más. Se derechizó el discurso del gobierno en búsqueda de ese sector que quizás animado por, digamos, más allá de las diferencias sociales, por cierto odio, ¿podría entonces nuclearse allí? Absolutamente, y yo creo que lo que está dirimiendo Cambiemos o el PRO es quién se queda con el liderazgo de ese espacio de odio, si es Macri o es María Eugenia Vidal. Digo, Macri hoy está trabajando en función de eso, pero cuando veníamos para el programa yo reflexionaba sobre el radicalismo de los 50, sobre Balbín, y yo decía, a ver, Levenson no era un tipo de derecha ni era un tipo de odio. En todo caso querían construir desde otro lugar. Ahora, construir solo en base al odio, en base al anti-A, yo la verdad que no habíamos nacido, Rosario, cuando se hablaba de Viva el Cáncer. Yo no pensé que íbamos a volver a eso en nuestro país. A ver, los presidentes que dicen que escuchan después de que están en una situación muy difícil, en una encerrona. Macri lo hizo aquí, lo hace Piñera en Chile. Escuchá a esta estudiante, es de nivel secundario. ¿De qué manera habla sobre lo que pasa en Chile? Bueno, como elenco de Paisajes para no colorear y de compañía La Resentida, queremos decirle que esta es una función muy especial, muy conmovedora, muy triste y con mucha rabia para nosotros, porque nuestro país está pasando por un momento de crisis, por un momento muy doloroso, donde el pueblo salió a las calles a luchar por la desigualdad económica, por la pobreza, por los sistemas de salud precarios, por una educación de mierda, donde solo los que tienen plata llegan arriba, donde todos los pobres se quedan abajo, no pueden pagar su salud, se mueren por enfermedades, son tratados como ignorantes, donde las mujeres se mueren,
donde tenemos que pagar 830 pesos para movilizarnos, siendo que nuestro sueldo mínimo son 300 lucas, que son como 350 euros. Así está Chile, se está rebelando, y lo mejor que encontró hacer nuestro presidente Sebastián Piñera fue sacar a los militares a la calle, a golpear a su pueblo, a matar a su pueblo, a disparar a su pueblo. Militares que vienen desde abajo, de familias pobres, hoy día nos están disparando, hoy día nos están golpeando, hoy día nos están vulnerando. Hoy en día en Chile hay toque de queda, las personas no pueden salir de sus casas porque serán disparadas. La gente se está rebelando y está sufriendo, al fin se rebeló. Estuvimos callados por tanto tiempo y la mierda sigue en nuestro país. Tenemos una constitución creada en dictadura y estamos como en tiempos de dictadura, porque los militares nos asustan, pero el miedo se va a convertir en rabia y se va a convertir en lucha. No nos vamos a quedar en nuestras casas, vamos a salir, a quemar todo, a dejarla cagar en todas las calles, para que sepan que tenemos rabia y que no vamos a descansar hasta que esto cambie. Porque sí, somos los pobres, pero los pobres y el pueblo... Claro, ¿no? Lo que dice esta estudiante, insisto, de nivel secundario, después de una muestra que hizo allí, tomó la palabra para explicar qué le pasa a Chile. ¿Es posible creerle después a un presidente para decir que ahora sí escuchó? ¿Y todo este tiempo a qué se dedicó? ¿Qué pasa con estos presidentes? ¿Qué pasa con un ministro de Transporte que cuando aumentaron el precio del transporte lo que dijo es, pero muy temprano o muy tarde no está el aumento? Levántese más temprano y vuelva más tarde a su casa y así no tiene aumento. Eso es lo que está pasando. Se repite en nuestras sociedades. Es emocionante escucharla, ¿no? Sí, yo pensaba, digo, si vos ves la formalidad de la historia chilena reciente, parece como muy envidiable. Es decir, vos ves Bachelet-Piñera, dos coaliciones que compiten y que se alternan en el poder. El relato parece formidable. Ahora, en realidad, voy a pasar un chivo, digo, parece como que es la diferencia entre Coca Cero y Coca Light. Es muy difícil determinar cuáles son las auténticas diferencias. Y creo que es eso lo que sirve para que Chile no sea un espejo que adelante a la Argentina ahora. Es decir, esperemos que no. Bueno, obviamente. Entonces me parece que es bueno tener fuerzas políticas que tengan diferenciadas. Lo que yo pregunto es cómo puede ser que no se escuche esto. Mira, que se ha dicho. La sociedad chilena es una sociedad de castas. Es una de, no solo de las más desiguales, sino de de menor ascenso social. Y cuando alguien lo quiso cambiar, terminaron bombardeando el Palacio de la Moneda y se tuvo que suicidar Salvador Allende. Y había miles de personas prisioneras en el Estadio Nacional. Es decir, esa derecha nunca permitió cambiar las bases de la sociedad. La chica tenía razón. La Constitución es la de Pinochet. El modelo económico es el de Pinochet. Y la democracia en estos 30 años no pudo cambiar el modelo económico, que sí lo pudo cambiar la Argentina a partir del año 2003. Entonces, esta es la gran diferencia. Por eso vuelvo a lo que dije antes. La elección de Alberto Fernández es fundamental para América Latina. Volvemos a nuestro país con algo importante. Chiquito, sí. Osvaldo. Le podrían agradecer todos los que se quejaron porque no podían pasar, a las organizaciones piqueteras. Sí, la contención que han dado. Sí. De esas organizaciones que han organizado y han contenido a la gente para que no pasen esas cosas. Sin duda. Volvemos con la información a nuestro país. Te dijimos que, bueno, no sé, lo va a explicar Néstor Espósito. Yo a veces intento creer que esto no pasa, pero bueno, sucede. Hay un fiscal, se encontraron cuadernos, estamos a 4 días de una elección presidencial. ¿Se puede explicar esto? Yo voy a intentarlo, pero no prometo resultados. Bueno. A ver, la historia oficial dice que ayer el periodista del diario La Nación, Diego Cabot, recibió de manos anónimas
6 de los 8 cuadernos que habían sido fotocopiados y que constituyeron la base de la causa de la fotocopia de los cuadernos. Además de esos cuadernos, que son los que estamos viendo aquí en pantalla, esta sí es la foto de los originales. Además de eso encontraron 2 CDs, 2 discos compactos, con las filmaciones que supuestamente había hecho el chofer Oscar Centeno y que fueron la base de sustentación de esta causa. 2 o 3 cosas centrales. A ver, estos son los mismos cuadernos que Centeno declaró como arrepentido y con la obligación de decir verdad que él los había quemado en la parrilla del quincho de su casa. Así es. A menos que se hubieran desquemado, verbo que acabo de inventar, estos cuadernos no existen. Es decir, Centeno mintió. Cuando un arrepentido miente en el contexto de esa declaración como imputado colaborador, automáticamente ese testimonio se cae y la persona es pasible de un delito que tiene hasta 10 años de prisión. Hoy, a esta hora, Centeno está en problemas. Pero además de esto, ¿cómo se puede evaluar si estos cuadernos son útiles o no son útiles? Y sobre todo, ¿quién lo puede evaluar? Así es. La semana pasada, la Cámara Federal confirmó que todos los arrepentidos que habían declarado habían aportado a la causa, habían aportado información a la causa. Bueno, eso hoy está en entredicho. Y además la causa está elevada a juicio oral y público. ¿Se puede incorporar una vez que la causa se elevó este elemento como prueba? Son todos interrogantes. Un elemento adicional y atención con esto que vamos a contar. Hay 6 de los supuestamente 8 cuadernos, pero en la lectura de esos cuadernos hay saltos temporales. Faltan días, faltan semanas. Está abierta la posibilidad de aquí hasta el domingo que aparezcan más cuadernos que nunca estuvieron incorporados en el expediente. Y atención con esto, porque esos baches temporales podrían incluir nuevos cuadernos y, por supuesto, nuevos nombres. Vos decís que de acá al domingo se pueden escribir. De aquí al domingo puede pasar cualquier cosa literalmente. Yo creo que ya se les ven las sogas, muchachos. Digo, viste que a veces uno dice, ahí hay un hilo que pero se ven sogas en esto. A 4 días de las elecciones, yo creo que ya es un papelón, pero me preocupa también lo que ha dicho el fiscal Carlos Stornelli, ¿no? Que cree que es de 100% verdad esto, originales. Es la palabra que utilizó. Según consigna una declaración al diario La Nación, el periodista Diego Cabote estuvo en el despacho de Stornelli, según una declaración encomillada textual atribuida al fiscal Carlos Stornelli, de una primera revisión de cuando los vio y los cotejó con las fotocopias, coinciden los originales con las fotocopias, es decir, que supone que efectivamente son los cuadernos famosos que parecían quemados, pero no. Gustavo. Ahora se pueden peritar. ¿No es cierto, Néstor? Ahora se pueden peritar. Porque, ¿Si son los originales? Sí, porque las fotocopias no se podían peritar. Cuando uno habla de peritar es ver la antigüedad de la escritura. Entonces, ¿cómo hizo Stornelli para, con una simple ojeada, certificar la antigüedad de la escritura si todavía no intervino ningún perito para saber esa tinta a qué corresponde? En principio no es eso lo que está corroborado, sino la coincidencia entre los cuadernos, esta vez sí entregados a Stornelli, con lo que dicen las fotocopias de esos cuadernos. Coincide el cuaderno con lo que dice, no está ni por asomo peritada ni la antigüedad, ni la tinta, ni la escritura, ni la continuidad de la redacción. ¿Y qué se quemó en la parrilla entonces? Bueno, probablemente hayan hecho un asado, y salió mal, claro, sí. Se chamuscó la carne. Bueno, sí, perdón, Gustavo, estabas hablando. No, es tremendo, es así. Es que uno si no se ríe, yo digo, perdón, ¿no? Que diga esto, pero no, es increíble. Es el mismo juez, ¿hace cuántos meses que está, el fiscal en rebeldía en otra causa? Tuvo 6 llamados a indagatoria. Bueno, entonces, la verdad que se abre una esperanza a partir del domingo de que todo se puede encauzar. Cuando uno habla de encauzar es que las instituciones funcionen. Digo y si esto pasa a 4 días de las elecciones, exacto. No es menor el dato, no. Gustavo. Estoy temático. Mañana y pasado probablemente el Banco Central pierda otros 1.000 millones. Me resisto casi a hablar de cualquier otra cosa que no sea eso. Daniel. No, cuando un gobierno no puede llenarle la heladera a la gente, tiene que llenarle de cabeza de odio, digamos, ¿no? Sobre todo a un sector que siente que es distinto al resto de la población, digamos, ¿no? Entonces, ahí anudando alguna cosa que es preocupante para nosotros. Nosotros tenemos un presidente que no gobierna
digamos, ¿no?, que abdicó de gobernar, que es virtual jefe de una posición que todavía no está consolidada, aunque ellos parece que se ponen en ese rol, y están generando como anticuerpos, digamos, ¿no?, de una virulencia y de una magnitud de antidemocracia muy fuerte. Están consolidando una minoría que, digamos, ¿no?, que nosotros, teniendo en cuenta la historia de este país, nos preocupa muchísimo, ¿no? Vuelvo a decirte, sobre todo hay una idea, Gustavo decía, ¿no?, cuando se pone la política en el plano moral. Cuando vos pones en el plano moral y la sacás de la discusión política, en el plano moral, digamos, no podés construir una idea de iguales y gente que no es igual. Y a la gente que no es igual, si no es moralmente igual a vos, le cabe cualquier cosa, digamos, ¿no? Eso ha sostenido los autoritarismos más grandes en la historia argentina y es el relato que está construyendo Cambiemos para el futuro. La verdad que es muy preocupante, por eso reafirmamos la idea de que el domingo se juega la posibilidad de que ese relato no se convierta, digamos, ¿no?, en un horizonte para la sociedad argentina. Lucía. Sí, no volver a la corrupción del pasado es hoy básicamente el único argumento, el argumento central del gobierno para todo. Y por ahí para Néstor la pregunta, pero ¿cuánto puede tardar en hacerse este peritaje? Porque lo que suena es que el gobierno, bueno, también va a agarrarse de esto para instalar una duda y que hasta después de las elecciones nadie va a saber nada. Pero esto puede generar, no sé, cierto... algún movimiento electoral de gente que vea esto y diga, bueno, al final esta causa va para adelante. A la primera parte de la pregunta, ¿cuánto puede tardar? Meses, mucho tiempo, porque además primero hay que convocar a todas las partes para que propongan puntos de peritaje y además, una vez peritado, todo ese proceso es apelable, nulidades, objeciones y demás. Olvídense, esto va a llevar meses y lo único que hace es prorrogar el final de una película que parece contada desde el primer cuadro. Bueno, se desquemaron, como dice Néstor Espósito, los cuadernos. Qué bueno sería hacer un proceso de devolverle a la gente su dinero, ¿no? Un mejor salario, con, digamos, la habilidad que muestran para estas cosas, quizás podríamos ¿no?, hacer eso. Recuperamos los 20.000 millones. Podemos recuperar las reservas que tanto te preocupan, Gustavo. ¿No hay manera de hacer eso? Y con un, ¿cómo se llama? Control remoto. Bueno, le ponemos un poquito de humor, algo que es trágico, lo digo en serio, es trágico. A 4 días de las elecciones, esto es lo que se hace, esto se muestra en un despacho de un fiscal. Yo no sé, a mí me da cierta vergüenza ajena que estas cosas nos pasen en la Argentina. No puede funcionar más así un poder judicial porque eso no es un poder judicial. ¿Quiere decir algo, Osvaldo? Sí. Tiene 10 segundos, mire que me tengo que ir. No, quiero decir que va a ser duro, pero que vamos a salir adelante y que está la experiencia del 2003 con situaciones parecidas y un gobierno coherente con la gente atrás salió adelante. Gustavo, 10 segundos. Yo también creo lo mismo, aunque la situación es distinta porque hay una derecha muy fuerte, antidemocrática, que se ha consolidado y hay algunos grupos que estaban destruidos en el 2003 y que hoy no lo están. Yo creo que se ha construido una esperanza, el pueblo argentino sabe que se puede vivir mejor y que va a pelear para vivir mejor. Digo, tantos años de construcción política no fueron en vano en la Argentina. Les agradezco a todos haber venido. Gustavo Marangoni vino, además de hablar de reservas, para que lo felicitemos porque ganó River y de paso felicitamos a nuestro compañero Agustín Datelis. Vino solo para eso, ya lo dije, te quedás tranquilo. Nos vamos, 10:30 de la noche, nosotros nos vamos mañana a las 21. Sigue, hay otra